¿Qué tal, amigos? De nuevo en diálogo, esta vez con una fantástica, enorme poeta cubana, Ana Rosa Núñez, entre sus papeles, entre sus libros, en el lugar donde crea, en su propia casa. Por eso me ven aquí rodeado de papeles de ella y al lado Ana Rosa Núñez, gran amiga y enorme poeta. Vamos a hablar un poquito en diálogo de ti, de tus cosas. Con mucho gusto. Yo me acuerdo, y ahí tienes ese libro, porque sacaste ese libro, que está aquí, y vamos a enseñarlo a los amigos, un día en el verso 59. Exacto. ATV, La Habana, 1959, desde luego. Sí, desde luego. Es un libro interesante. ¿Sabes que yo no había visto nunca? No, es difícil que lo pudieras ver porque es el único ejemplar que yo he visto fuera de Cuba. Ese libro se publicó en el año 59, como tú muy bien dijiste, y por primera vez lo leí en casa de Dulce María Loinás. Dulce María Loinás. Que acaba de dejarnos. Recientemente, efectivamente. Dulce María, ¿y lo leíste allí? Sí, y lo leí. ¿Estabas allí frente a ella? Frente a ella. ¿Y ella tomó un poco parte en todo aquello? Ella tomó parte, fue muy amable, muy gran dama como Me era. hiciste una anécdota una vez que me dijiste que ella estaba ahí, y ella intervino un poco cuando ibas a leer tú. Sí, porque le preocupaba el título del libro. Ajá. Recién, 59, figúrate. Me dice, ¿y por qué le pusiste un día en el verso 59? Es que, y no siguió. Digo, no, Dulce María, no, yo le voy a explicar. Es que aquí hay 59 versos escritos en un solo día, en que me dio una fiebre muy alta y me puse a escribir, en un solo día escribí esto y así salió. Y me dijo, bueno, me tranquilizas. Muy bien. Porque ya tú sabes, ella gran como dama, siempre, gran mujer, gran gran dama, poeta. Sí, gran poeta. Excelente. Un día en el verso 59, reúno unos cuantos poemas de esa época. ¿Habías hecho algo antes en Cuba? ¿Habías escrito algo antes? Había escrito un solo poema en prosa que salió publicado en el periódico El Mundo a mi regreso de un viaje a España. Ajá. En que fui en muy malas condiciones físicas, es decir, mi papá había muerto, estaba muy triste, mamá me mandó para España. Ajá. Y cuando volví salió la España, la de los dedos largos. España, la de los dedos largos. Sí, en El Mundo se publicó y después estuve un tiempito sin escribir casi nada hasta que escribí esto. Ajá. El día ese de la fiebre famosa. 59 versos que hacen un solo poema. Que hacen un solo poema. Sí. Bueno, tu poesía después en el año 67. No, y quisiera aclararte que este libro estuvo en la cárcel. Cierto. Sí. Porque este ejemplar lo tengo porque Ángel Cuadra, que es otro poeta que tú conoces, que yo conozco también, estuvo preso en Cuba mucho tiempo y se llevó este libro a la cárcel. Y después me lo regresó con una notita, conformándose solamente con que yo le diera una copia Xerox. ¿Esa es la nota de Ángel? Esa es la nota de Ángel. Que dice, Ana Rosa, aquí te traigo tu libro rescatado de la ausencia, pero como no quiero perderlo, te impongo como rescate que me hagas una fotocopia y me la dediques con cariño. Ángel Cuadra. Ángel Cuadra. Y esto lo tuvo Ángel cuando estaba en la cárcel. Cuando estaba preso en la cárcel. Y lo leía en la cárcel. Así que este es un exilado más. Excelente. Un exilado más. Traté de preguntarte, de otro libro después que sale. ¿Cuándo sales tú de Cuba? En el año 65. 65, sí. Cierto. Muy temprano. El 26 de mayo del año 65. Muy temprano, sí, yo había salido en el 60 ya. Y no salí antes por las inconveniencias, que no me dejaban salir. Y no me dejaban salir, y hasta que al fin se abrió la puerta y me pude salir. Y entonces aquí hacia México. Vuelves a publicar, empiezas otra vez con tus publicaciones incesantes. Tú eres una poeta que constantemente está escribiendo cosas bellas. Bueno, de vez en cuando hay épocas secas, como le llamo yo. Las 7 lunas de enero. Sí. Las 7 lunas de enero me acuerdo que se publica en Cuadernos del Hombre Libre. Del Hombre Libre, sí, fundado por Mauricio Fernández, que fundó una tremenda cantidad
de publicaciones periódicas, es decir, de revistas. Mauricio, sí. Y Mauricio no le hemos hecho toda la justicia que tenemos que hacerle, porque si hubo un propulsor de la cultura cubana en el exilio fue Mauricio. En Fue las el revistas primero. Cuaderno, muchas revistas que él fue sacando hasta, Sí, hasta las últimas enlaces y todas aquellas revistas Sí, una donde serie de todos los revistas. poetas que estábamos de fuera, porque yo no estuve en Miami en aquel momento, Exactamente. colaborábamos. Colaborábamos todos. Y todas estas revistas se encuentran en la biblioteca de la Universidad de Miami. Tú te dedicaste completas. a trabajar en biblioteca desde Sí. muy pronto, desde que Sí, saliste de Cuba. Inclusive en Cuba yo trabajé en biblioteca, en la biblioteca del Tribunal de Cuentas, Ajá. que la fundé y la dirigí hasta el año 61, que renuncié. Y aquí en Miami, Y aquí en Miami, pues tuve la gran suerte de ir a la Universidad de Miami, a la biblioteca de la Universidad de Miami, donde estuve trabajando 30 años, que me retiré y ahora, hace muy poquito tiempo, me han vuelto a incorporar estás incorporada, como la facultad pero que tú eres parte de eméritus. aquello. Bueno, sí, hicimos mucho. Allí lo que hace es que se funda un grupo que va a traer todas las publicaciones cubanas, ¿no? ¿Cómo se llama? Exactamente. Es- Amigos del archivo cubano de la Universidad Exacto, de Miami. también. Pero lo empezamos desde el principio, desde que llegamos. Yo le di, Rosita Bella y yo, Rosita Bella. le dije, un día conversando, chica, todo este material se va a perder, tenemos que hacer algo. Dice, El bueno, archivo pues vamos cubano. a empezar a recolectar. Claro, el archivo cubano de la universidad. De de la Miami. universidad. Y está, vaya, creo que es la colección mayor que puede haber de todas las publicaciones del exilio. Y tú, una de las personas que más puso esfuerzo para que eso se llevara a cabo. Pusimos el esfuerzo. Hoy en día está Esperanza Varona, de Varona, al frente, que está haciendo una labor fabulosa. Y hemos fundado los amigos del archivo también, para que nos ayuden, porque necesitamos, tú sabes, ayuda Claro. de afuera. Y allí también. en esa colección pues, hablamos de las revistas que saca Todos que los desde los años 60, 70, 80. Todo está allí. Y allí está casi todo aquello. No, está casi todo. Te Todo. puedo decir que está todo, porque fue una preocupación grande y nos dedicamos por entero a hacerlo y está. Cualquier día te invito a que vayas para que Claro, yo la para que conozco, puedas pero tengo ver. que ir. Y entonces allí están tus 7 lunas de enero. Allí Sí, ahí está está también todo. aquel libro interesantísimo tuyo, pequeño, grande libro, que es Flores de la Palma Real. Sí, es un ¿verdad? plaquet, sí. Es una plaqueta, pero es interesante porque aquel libro que es un libro que recuerda las letanías de eclesiásticas a Sí. María, porque tú vas diciendo cosas. En ese mismo tono vas diciendo cosas lindas. Yo me acuerdo, aquí como estoy rodeado de papeles tuyos Fíjate que y no hay cosas. un verbo en todo esa letra. No existe un verbo. Además, es una poesía muy de vanguardia también. Es una poesía que va diciendo, todo hablando. No es la, vamos a llamarle, típica poesía que se habla del color de Cuba, del aire, de la palma, no, sino que tú vas diciendo como, por ejemplo, ¿qué es la palma? Dice, merienda de la jirafa, tótem de la laguna, rodar de la libertad, minarete de la cintura, áncora del crepúsculo argonauta, dedo entre los dedos de la lluvia, palafrenera de la luna, guante metálico, manómetro espartano. Es interesantísimo. Esa es la palma. Es una poesía de vanguardia tuya que Esa es la a mí me ha palma. encantado esto siempre ¿Te de gustó? ti, porque tú eres una de esas personas que ha innovado, que trae, que tienes un vocabulario propio, vamos, de fuerte y excelente. A mí me encanta esta cosa tuya. Pero pasas de esta palma real a un libro que es tremendamente interesante. Viaje ¿Cuál? al Casabe. Casabe, sí. Ese viaje al Casabe, explícanos un poco de aquello, para aquellos no conocedores, que es el Casabe, etc. Bueno, el viaje primordialmente es un viaje al pan primero de los antiguos cubanos. Yo le llamo antiguos cubanos a los indios taínos. Entonces, ese pan lo sacaban de la yuca y hacían una harina y con esa harina hacían el pan, que es el casabe, una especie
de galletas, tú lo debes haber comido en Claro, Cuba, claro. es muy sabroso. Hay que mezclarlo con algo para que sepa, pero era De hecho, primordialmente eso significa entonces en tu obra lo autóctono. lo La autóctono, vuelta, la raíz. un poco la raíz, vuelta a la raíz. semilla. Y bien raíz porque la yuca es una raíz. Exacto. En España dicen los españoles, a falta de pan, buenas son tortas. En Cuba decimos, A falta de pan, casabe. a falta de pan, casabe. Es decir, pero la cosa autóctona, la cosa criolla, es la Exactamente. vuelta, un libro estupendo. Hay otra plaqueta muy linda, que es la Requiem para una isla. Sí. En ti hay algo tremendamente interesante, como sucede también, ¿no crees tú?, con muchos poetas que nunca dejan la isla No. del todo o de nada. No. Es decir, la isla ha ido detrás de ellos, la arrastran estos poetas. Yo- ¿Sucede en ti? Sí, cómo no. Yo creo que en todos los libros es la isla. Todo lo que yo he escrito es la isla de Cuba. Ese es un requiem entonces sí, extensísimo, que tiene sí. una obra, tú tienes una obra tremendamente rica, ¿verdad? Eres muy fructífera, has escrito mucho y sigues escribiendo. Sí, sigo escribiendo, sigo escribiendo. Vamos a ver qué etapa me entro ahora. Porque no sé. Hay un momento que está la Ana Rosa Núñez archivera, aparece. Ah, sí. La Ana Rosa Núñez que como cucarachita, en un lugar mencionas esto tú, cucarachita de archivo, o algo dices Sí. por un lugar. Sí, en el prólogo de Poesía en Éxodo. De Poesía en Éxodo. Que tú sabes que... Ese es el título. Sí, se Poesía llama así, en Poesía Éxodo. en Éxodo. Ese libro, Orlando, yo nunca lo consideré una antología, porque no es una antología. Es una recopilación del dolor de las primeras etapas del exilio, año por año. Entonces me pareció interesante recoger aquellas impresiones de lo que habíamos dejado atrás y de lo que nos estábamos enfrentando. Y salió este libro, Poesía en Éxodo. Un Mucha libro gente- hermoso. Un libro hermoso porque... Pero nadie se ha leído el prólogo, fíjate. Ajá, Porque yo. Tú sí, ¿no? Estoy seguro alguien. Yo. Pero fíjate, te quiero hacer esta aclaración. Decía un profesor mío que los prólogos de los libros corrían la misma suerte que los pasamanos de las escaleras. Todo el mundo los toca y nadie los mira. y es verdad. Es verdad. Y es verdad. Es verdad. Entonces yo allí explicaba que nosotros lo que yo había querido hacer era archivar el dolor de Cuba. Ujú. Y creo que lo logré, porque los dos primeros libros que se publican en el destierro de poesía, uno es el de Miguel González, que ya falleció hace poco también, no sé si tú lo conociste a él, ¿Cómo no? que se llamaba Sangre en Cuba, y el otro es el de Rafael Stenger, que decía Cuba en la Cruz. Entonces, entre los dos existía aquello de que cuál fue primero, cuál no fue, pero Miguel me especificó que el suyo, en Editorial Botas en México, había salido el primero. Hay que considerarlo los dos como primero. Aquí no se puede decir, este fue el primero y este no fue el primero. Pero según él, claro, decía siempre, Todos son pioneros. Yo considero yo el fui el tuyo- primero. yo considero el tuyo pionero en todo eso y además recoges una variedad. Ahí hay como 70 individuos, Sí, uno cómo otro, que han en forma de un librito acá, de un librito allá. Con un de esfuerzo enorme Cierto. que lo hacían los pobres. Y lo siguen haciendo, pero bueno, en aquel momento era heroico. En aquel momento, como dice Vaquero, Gastón Vaquero. Gastón Vaquero. Vaquero, una vez refiriéndose a los periodiquitos del exilio, dijo que eran los periódicos heroicos del exilio. Totalmente. Porque aquello se hacía a base de pulmón y de Totalmente. esfuerzo y de trabajo. No había, incluso Miguel González escribió ese libro dejando hasta de comer, porque decía que el dinero que tenía no quería distraerlo. Si él tenía que ayudar a Botas en algo, lo quería ayudar, porque figúrate, el primerísimo libro de poesía cubana, del destierro. Y hablando de cosas Sí. que salían primero, porque ahí, en ese libro salían poetas, había poetas o personas que escribían poemas Sí. de aquellos momentos, y estaban todos regados.
Todo estaban regado. todos o en el norte de Estados Unidos. Yo les escribí a todos ellos una en carta. España. España. Yo en aquel momento yo no estaba aquí, yo estaba No. en España, creo, y después vine y creo que estuve en Wisconsin o New Hampshire. Sí, yo recuerdo aquel Sí, libro todos tuyo. acogieron aquello con un Y- beneplácito tremendo porque era por Cuba. Y el primer también editor, este libro te lo edita Juan Manuel Salvat. Sí, señor. ¿Sabes cuál fue la primera publicación de la editorial? Palmas, Flores a la Palma. Que Manolo, con una humildad extraordinaria, me dijo, voy a empezar mi editorial. ¿Puedo usar el logo en tu poema? Digo, Manolo, Por Dios. para mí es un honor enorme que tú pongas la librería. Los Lores a la Palma Real, que tiene 2 ediciones, una con una palma triste que me hizo Ara Sosa y otra, una palma más esbelta que me hizo mi sobrino, que pinta muy, muy bonito. No, mi sobrino no, perdón, mi hermano Guillermo. Y se hicieron dos ediciones del plaquet, pero con la palma triste y la palma reaccionando. Sí. Yo tengo una de las ediciones. Diga. No se preocupen, le hemos dicho que estamos invadiendo la casa, así que todos sabemos que hay teléfono que en el la teléfono casa, tiene que hay una serie de sonar. cosas que suceden en la Ya, casa. sí. Debe ser otro poeta No. que nos está llamando. A lo mejor. Hay una cosa, después de ese libro, donde me honro también aparecer, aparece también, no sé si tengo el orden exacto, pero aparece Escamas. Las escamas del Caribe, sí. ¿Cierto? Cierto. Escamas del Caribe. Escamas del Caribe. Que aparecen aquí como... Yo digo que Escamas del Caribe es como un libro que formado por como 3 cuadernillos internos Es que- con sus propios títulos. Es que ¿Cierto? realmente... Cuéntame un poco sí, de no, esto. mira, las escamas del Caribe eran 3 libros. Ah, Pero entonces mira. los resumí en uno solo con distintos acápites. Distintos títulos cada uno. El lazo amarillo, bajo el techo de la luz, en el jardín, etcétera. Pero se suponía que por eso tiene 3 prólogos. La gente me dice, pero ¿cómo tú pusiste Exacto. 3 prólogos? Digo, no, porque cada prólogo era para cada libro, pero entonces como fueron todos juntos, los puse completos. Eran los 3, que el prólogo de uno de García Es una Prada, trilogía, ¿no? sí, de Undurraga Undurraga y de Remos. y de Remos. El doctor Remos, Exacto. sí. Y yo me parece lo interesante del libro también que aparece, y te menciono a García Prada porque aparece una cosa tuya que va a seguir, que es el haiku. Sí, el haiku. ¿No? O Sí. si no pronunciamos la H, debe ser Sí. haiku. Bueno, mira, el haiku sale de un día en el verso 59. Ya en el 59. Sí, pero sin yo saberlo, porque Antonio Giraudier, ¿tú te acuerdas de Antonio Antonio Giraudier? Giraudier, De claro. Tony, que murió también, Sí. recientemente. Bueno, Antonio, cuando yo escribí en un día el verso 59 se publica, él recibió un libro un ejemplar que yo le mandé. Entonces me contestó una carta diciendo, Mana Rosa, tú no te has dado cuenta, pero tú estás haciendo haiku. Haiku, ¿y eso qué cosa es? Porque yo no lo conocía. Entonces me fui a la Embajada de Japón en Cuba ya, con todo esto en el 60. Yo metida en la Embajada de Japón buscando información sobre la biblioteca de ellos sobre el haiku. Y ahí pues empezó mi afición por esto, y entonces lo que hice fue, traduje todo el libro de Henderson, que eran 3 volúmenes sobre lo que era el haiku. ¿Y qué es el haiku? Bueno, el haiku es una cápsula de poesía. Es un instante Exacto. en tres. Un embrión emotivo. Un embrión, es un embrión de poesía. Es lo Uy, que un es, embrión de poesía. Sí. Es una idea en de embrión. un poema. García Prada le llama miniatura. Miniatura, sí, pero ¿Qué Octavio Paz le llama haiku. Octavio Paz. Sí, él tiene un libro en Bajo Palabra, Libertad Bajo Palabra, Ujú, donde ujú. aparece la serie de Exacto. haiku, y después tiene un estudio del haiku en México y en Hispanoamérica, que salió en otro libro que se llama Bajo las peras del Olmo. Ujú, Las ujú, peras del peras Olmo. Y ahí hay un estudio que José Juan Tablada es el iniciador del haiku en América. Exacto. Sí. Tablada. Tablada, exactamente. sí. Ah, Coincidentemente, el libro primero de Tablada se llama Un Día.
Y yo sin conocer eso, porque no sabía Un lo que día era en el verso un día en el 59. verso 59. Miren tú De qué casualidad, ¿eh? Efectivamente. Una Efectivamente. cosa- ¿Ves? yo no sabía eso. Es que los Me poetas estás diciendo somos así, cosas pues, así. mucha gente dice, no, que si la influencia, no, hay muchas veces son cosas No son, a veces no son coincidentes coincidencias, a veces y que no son influencias. sensibilidades. Sensibilidades. Exacto. Hay una sensibilidad de una época, Sí, ¿verdad? exactamente, sí. Y hay una sensibilidad también además de una época, de un momento o un lugar geográfico, También. que pueden las dos cosas unirse Sí, sí. y eso ha pasado. Hay un momento interesante en este momento, la poesía del exilio. Estamos hablando de todos estos poemas tuyos. ¿Tú consideras que tu poesía es una poesía del exilio? Yo sí. De los grupos cubanos del exilio. Sí, sí. ¿Cierto? Sí. Pero el exilio Pero cabe. aquí y Cuba allá, que a veces ellos están también en un exilio. Bueno, ahora voy a leer Determinado. que te quiero recordando de tu libro, que fue el primero que nos hizo ¿cómo debe decir? Juntó las dos orillas. Las dos orillas. La última poesía cubana. La última poesía cubana. Y que me honro estar en ella, porque era necesario, hacía falta. Y no hace mucho estuvo un investigador de Cuba en la universidad, como que iba a ser la gran obra del mundo. Iba a tomar a los poetas del exilio como poetas de Cuba y hacer un libro. Le dije, no señor, usted está equivocado. Hace muchos años, en el año 73, Orlando Rosario hizo eso. Ay, yo no sabía nada, se demudó. Y entonces, pues mire, aquí está el libro para que lo vea. Con su prólogo y todo lo que... y después creo que te mencionó en algo. Sí, salió el libro y han salido 2 o 3 más después de aquello, otras cosas que... Y bueno, sí, ahí me mencionan en el prólogo. El libro no es nada de lo que parece que él a mí me tenía parece planeado. que todas las investigaciones que se hagan, todos los libros que se hagan, No. yo digo aquello, ¿no dices tú también? No hay libro malo. No hay libro malo. No hay libro De malo, ni todo nada se aprende. pierde. Ni nada se pierde. Pero había que decirle aquello porque era cierto, tú lo habías hecho. Rita Geada me llamó insultada. ¿Cómo es posible que no haya conocido a...? Y no lo menciona, digo, sí lo menciona No, porque pero yo me ocupé de que lo mencionara. Claro. Porque eso es historia y hay que ser honesto. No se puede tampoco así saltar al vacío. Vamos a hablar de ti. Bueno, no, pero estoy hablando de ti porque tú hablaste Me de está- mí me está- en ese libro, así que yo quiero traerte también Claro, a la claro. conversación, ¿verdad? Crisantemos. Ay, sí, los crisantemos. Crisantemos. Tú pones el libro Crisantemos y también lo pones al lado Crisantemus como... ¿por Porque qué? es la edición es bilingüe. Es bilingüe. Está en inglés y en español. Exacto, es una Entonces, en edición inglés bilingüe es bellísima, Chrysanthemums. edición bellísima de Betania. Después Sí. de aquello tú tienes un montón de poemas, de libros que sale Sol de un solo día, que es el último, pero antes salen Los Oficialeros, ¿no? Sí, los oficiales. Y 1 y 20 golpes por América, Sí, otro haiku, otro haiku. de una imaginación ardiente. Yo le llamo, a lo mejor me dice, No, Orlando, no, digas sí, esto, yo le no. llamo una ardiente imaginación poético-civil, porque Sí, ahí das eso unos fue, flechazos unos así flechazos, rápidos, eso fue va lo que recorriendo traté de hacer. Hispanoamérica y va poniendo esos flechazos. Ahora, Sol de un solo día, que también... Es interesante ver que la mayoría de tus libros, si no todos tus libros, aparecen en Universal, Sí, ¿verdad? sí. Él ha cuidado Bueno, de estas ediciones tuyas muy bien, con mucho porque amor. es mucho amor, y mucho los ha cariño. cuidado todo siempre, con una dedicación y mucho cariño. Yo lo quiero muchísimo, ¿Verdad? como si fuera un hermano más. Hay Hay 2 de Betania y hay uno de Cartel, que también un pequeño librito de haikus sobre Puerto Rico. de Puerto Rico Sí, también. que Lo se ha hecho. llama. Ahora, yo no quiero, tenemos unos pocos minutos más, pero yo quiero que me ¿Cómo no? digas un poema tuyo que yo sé que me gusta mucho, Una cruz como ventana, Ah, pues cómo no, con mucho gusto te lo que voy te lo a leer. marqué ahí, Sí, señor. porque este dice mucho de ti, Mira. ¿verdad? Y me vas a leer esto para que los que nos están viendo disfruten de tu poesía. Vamos a ver. Dice, en el calendario, una ventana abierta al dogma de la sangre y el agua. Crucificado el aire, una ventana amiga del aire, la más extranjera del alma. Una ventana abierta a sudores y distancias, abierta al juego del sol si es huésped.
Una ventana hecha para la casa esencial, de la esperanza, al sacrificio del huracán y la unción de la calma, el abrazo que es alianza, a la soledad infinita que allana el mar. Una ventana abierta a la voz callada, en la bosque del pino se alza. Una ventana abierta al vuelo de las gaviotas, o una gaviota abierta al vuelo de las ventanas. A la luz que se empapaba de aguaceros, una ventana abierta a la confianza de un lucero, mientras la libertad de la muerte hace un hacer sin hacer, la suerte de abrir la mano, de bautizar sin sal, sin señalar las heridas, una cruz como ventana, una lanza al costado de la bahía. Bello. Tú sabes, Bello. este fue una cruz, la cruz de una cruz que había en la ermita de la Caridad, ahí cerca de la bahía de Biscayne, que fue hecha por Nicolás Castellano, que la hizo con mucho amor, y en el 1992 vino el huracán Andrew y la destrozó. Yo conservo un pedacito de la cruz y yo la veía como esa ventana. Tú has escrito tanta poesía linda. Esto mismo nos da aquí a los doctores, los que nos están viendo, una idea de eso, de esta poesía tuya que hay que leer. Pero tú has escrito muchísimas cosas. Tú has escrito sobre Gabriela Mistral, tú has escrito sobre la Avellaneda, tú has escrito sobre uno de mis autores de toda la vida favoritos, Juan Ramón Jiménez. Sí. Sobre Juan Ramón Jiménez, ¿cómo te surge aquello? ¿Qué has escrito? ¿Qué era aquello? Bueno, Juan Ramón Jiménez, tú sabes que se volvió a amistar con la poesía en la Florida. En la Florida. En Coral Gables. Efectivamente. Porque cuando él salió de España, pues ya era un problema que no quería escribir más. Y llegó aquí a Coral Gables, estuvo en Cuba primero, pero allí no hizo otras cosas, antologías, conferencias y demás. Cuando llegó aquí a Coral Gables se enfermó una noche y fue a dar al hospital, y estando en el hospital empezó a escribir su famoso Tiempo y Espacio y los romances de Coral Gables. Y así salió ese librito que es un... le devuelve la amistad con la poesía. Si no, no hubiéramos tenido premio Nobel. Y por eso a mí me llamó la atención, caramba, si él estuvo por aquí, Juan Ramón Jiménez, que estuvo en Cuba. Sí, cómo no, que hizo la famosa antología del 36. Que hizo la famosa antología donde sale Florido, donde salen muchos poetas cubanos al momento. Dulce María también. Dulce María Loinás, que después tuvo que salir y quedarse, venir aquí y después ir a Puerto Rico. Sí, lo perdimos en Cuba por aquella cuestión nuestra de pues no tener a un poeta español, en ese momento había que ser cubano. Tonterías. Pero bueno, señores, estamos aquí de nuevo, hemos disfrutado de la compañía de Ana Rosa Núñez, una inmensa poeta, una gran amiga. Y entonces, hasta el próximo En Diálogo.